Bienvenidos a nuestra lección número 4 de nuestro primer módulo de Química de Procesos, en la cual vamos a hablar de las propiedades de fuerza y presión. En el Sistema Internacional de Medidas, la unidad de fuerza es el newton. Esta se define como la fuerza requerida para acelerar una masa de 1 kilogramo a una razón de 1 metro sobre segundo al cuadrado. En el sistema inglés, la unidad de la fuerza es la libra-fuerza y se define como la fuerza requerida para acelerar una masa de 32.17 libras a una razón de 1 pie sobre segundo cuadrado. Podemos decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y las unidades de newton y libra-fuerza van a tener, como lo vemos en esta diapositiva, una equivalencia en las unidades fundamentales del sistema internacional. Podemos decir que un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado o que una libra-fuerza es igual a 32.17 libras por pie sobre segundo cuadrado. Es importante definir bien la fuerza debido a que vamos a ver involucrada en nuestra presión. La presión se define como la fuerza normal, es decir, que es perpendicular la que ejerce un fluido por una unidad de área. En términos de mecánica de fluidos, la presión es el resultado de una fuerza de compresión que actúa perpendicularmente sobre una área o una superficie. Podemos definir la presión como la equivalencia de la fuerza dividida en el área. La unidad de la presión en el sistema internacional es el pascal y equivale a 1 newton sobre metro cuadrado. El newton como unidad de fuerza y el metro cuadrado como unidad de área. Sin embargo, los pascales es una unidad muy pequeña. Debemos expresar coloquialmente en términos de kilopascales para obtener resultados y números más fáciles de manejar. Por ejemplo, la presión atmosférica estándar al nivel del mar es de 101.3 kilopascales. En esta tabla podemos encontrar la equivalencia de algunas unidades que se utilizan coloquialmente también, pero que no hacen parte del Sistema Internacional de Unidades, como la atmósfera, los bares o los milímetros de mercurio. Y los PSI como unidad de presión en el sistema inglés. Un PSI es igual a libra-fuerza sobre pulgada cuadrada. Algunos conceptos claves que tenemos que tener claros son las diferencias entre los conceptos de presiones. La presión absoluta es la presión real que uno determina en una posición y se mide respecto al vacío absoluto, es decir, presión cero absoluta. La presión manométrica la definimos debido a que la mayor parte de los dispositivos que existen para medir presión se calibran a cero en la atmósfera y no al vacío absoluto, por lo que indican la presión manométrica como la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica local, es decir, en el lugar que se encuentre. La presión atmosférica se origina debido al peso del área que actúa sobre todo el cuerpo ubicado en la superficie terrestre. La presión atmosférica a nivel del mar se considera como una atmósfera a 101.3 kilopascales. Podemos de aquí sacar una expresión que me define que la presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. También podemos definir la presión de vacío, que son las presiones por debajo de la atmosférica y se miden mediante medidores de vacío, sin embargo no los vamos a considerar en esta lección. La presión también varía con la profundidad. Podemos considerar dos casos. Si nos movemos horizontalmente, la presión en un fluido en reposo no va a cambiar. Mientras que si nos movemos en dirección vertical, como lo vemos en la figura, podemos decir que la presión en el punto 2 va a ser mayor en el punto 1. Es decir, que se va a incrementar por la cantidad de fluido que va a ejercer peso sobre este punto. Para poder hallar la presión de la columna de fluido que está encima sobre este punto 2, podemos utilizar la expresión que me multiplica la densidad del fluido en el cual se encuentra el punto, multiplicado por la gravedad y por la distancia o la altura de esa columna de fluido. Si realizamos esta multiplicación de densidad por gravedad por altura, podemos ver, según esta expresión, que la unidad que obtenemos son los pascales, es decir, la unidad de presión del Sistema Internacional de Medidas. En el caso de medir presiones para gases, si consideramos que el gas está contenido en una habitación, debido a la baja densidad de los gases, podemos decir que la presión en todos los puntos del depósito va a ser uniforme. Entonces, si nos paramos en la superficie o en la base inferior de nuestro depósito, la presión va a ser igual si estamos considerando que adentro de este depósito es un gas y no un fluido como un líquido, como agua o mercurio.
Podemos definir también la ley de Pascal, en la cual que me dice que la presión en un fluido en reposo no depende de la forma o sección transversal del recipiente. Cambia es con la distancia vertical, pero permanece constante en las otras direcciones, como lo vimos en la anterior diapositiva. Si vemos y consideramos los puntos A, B, C, D, E, F y G, vemos que están ubicados a la misma profundidad. Podemos decir que la presión en estos puntos es la misma, ya que están en el mismo plano horizontal y están conectados por medio del mismo fluido. En este caso podemos considerar que el fluido que conecta todos estos puntos es agua. Vamos a ver ahora los manómetros. Los manómetros son un dispositivos que se basan en el principio de medir la presión variando la profundidad de un fluido. Podemos ver que un manómetro está conformado de un depósito y un conector en forma de U. Con esta U podemos medir la variación de las columnas de fluido que estén contenidos. Los fluidos que más se utilizan son mercurio, agua, alcohol o aceite. Si queremos hallar una expresión para medir la presión del gas en este manómetro, podemos empezar diciendo que la presión del gas va a ser igual a... Vamos a sumar o a restar el siguiente punto. Si está hacia abajo, vamos a sumarlo, y si se encuentra más hacia arriba, se va a restar. Como estamos considerando un gas, podemos decir que la presión en todo el recipiente va a ser la misma hasta el primer punto que vayamos a encontrar en nuestro manómetro, es decir, en nuestro punto 1. También por la ley de Pascal podemos decir que la presión tanto en el punto 1 como la presión en el punto 2 es la misma debido a que están en el mismo plano horizontal. Es decir, vamos a llegar hasta el punto 2 sin agregar más términos a nuestra expresión. Sin embargo, a partir del punto 2 vemos que hay una columna de fluido que está a una altura h. Como vamos dirigiéndonos hacia arriba, vamos a restar esta expresión, y para hallar la presión que me ejerce esta columna de fluido vamos a utilizar la multiplicación de la densidad por la gravedad por la altura. Si queremos hallar la presión total o la presión absoluta, vamos a igualar nuestra expresión a la presión atmosférica. Si por el contrario queremos hallar la presión manométrica solamente, vamos a igualar nuestra expresión a 0. Vamos a ver esto más claramente con otro ejemplo. Si queremos hallar la presión del aire que está comprimido en este espacio, vamos a construir una expresión a partir del manómetro que vemos en la figura. Para eso, como sabemos que es aire, es un gas, quiere decir que la presión tanto en la superficie como en el punto 1 va a ser la misma. Empezamos nuestra expresión con nuestro punto 1. Vamos a seguir bajando por nuestro recipiente hasta una altura H1 que me va a hacer en el mismo plano horizontal con el punto A. Hasta este punto, como vamos bajando, debemos sumar esta expresión de columna de fluido por la expresión de la multiplicación de la densidad del agua por la gravedad por la altura, como lo vemos a continuación. Como este punto que estoy dibujando en el depósito está en el mismo plano horizontal que en el punto A, en este momento no vamos a realizar ni agregar más términos a la expresión. Vamos a ver que el siguiente punto es el punto B. Como el punto B está en el mismo plano horizontal que el punto A y los dos puntos están conectados por el mismo fluido, que en este caso es el aceite, no vamos a agregar ningún término a nuestra expresión hasta el punto B. A partir del punto B vemos que para llegar al punto C tengo que bajar una cierta cantidad de altura de nuestro fluido de aceite. En este caso, como vamos bajando, vamos a sumar la siguiente expresión, que va a ser la multiplicación de la gravedad del aceite, de la densidad del aceite por la gravedad por nuestra altura 2. Para llegar del punto C al punto D, como están en el mismo plano horizontal, vamos a ver que no hay una variación de presión entre estos dos puntos. Por eso, a partir del punto D hasta el punto 2, es el siguiente término que vamos a sumar en nuestra expresión. Como vamos hacia arriba, vamos a restar este término de nuestra ecuación inicial y vemos que va a ser la correspondiente multiplicación de la densidad del mercurio, que es el líquido que vamos a encontrar en la última parte del manómetro, multiplicado por la gravedad por la altura que subió, que está determinada por nuestra H3. Vamos a tener dos opciones, que hallemos la presión absoluta. Si queremos hallar la presión absoluta y nuestro manómetro está abierto a la atmósfera, igualamos nuestra expresión a la presión atmosférica, y si queremos hallar la presión manométrica, vamos a igualar nuestra expresión
solamente a 0. A partir de esta expresión, pues vamos a poder determinar la presión del aire contenido en nuestro depósito. Muchas gracias, los invitamos a seguir en nuestra parte 2 de esta lección.